aleluya. En esta noche, iglesia, vamos a leer un pasaje de la Escritura. Nosotros los que, ¿verdad? Hemos leído la palabra de Dios, este pasaje de Jesucristo, hermanos, es muy familiar para la iglesia. Amén. Se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 17. Si usted trae Biblia, abra su Biblia. Si no trae Biblia, lo vamos a proyectar aquí en la pantalla. Es un texto muy conocido, hermanos. La razón por la cual, hermano, quiero compartir con ustedes este versículo de la palabra de Dios, el cual, ¿verdad?, escribió Mateo, amados hermanos, es porque este es el punto de arranque, hermanos, con respecto gloria a Dios, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, después de ser bautizado y llevado por él, ¿verdad?, y llevado al desierto para ser tentado, dice la palabra de Dios. Después de eso, hermanos, Jesús lo primero que dijo fueron estas palabras. Estas palabras en el versículo 17 de Mateo 4 fueron una de las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo habló, hermanos. Y aquí podemos darnos cuenta cuál es el principal propósito de nuestro Dios para todo ser humano. Amén. ¿Cuál es el principal propósito para la vida de cada uno de nosotros? Hermanos, ya que Jesús conocía la mente del hombre, aun cuando, hermanos, el hombre no hablaba, no pronunciaba palabras, la Biblia dice que él ya sabía lo que el hombre pensaba en su corazón. Entonces, en esta hora yo quiero compartir con ustedes este versículo de la palabra de Dios, Mateo 4, 17, que dice así, de esta manera. Mire, si lo quiere leer conmigo, léalo. Y si quiere seguirme con su vista, lo puede hacer también. Amén. Pero léalo conmigo. Dice así. Dice, desde entonces, oigan, dice la palabra así, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Amén. Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, amados hermanos. Otra vez lo leemos. Léalo conmigo, diga conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, amados hermanos. Amén. Entonces miramos aquí, hermanos, amén, gloria a Dios, que el mensaje, hermanos, con el cual Jesús comienza su ministerio es con este mensaje, hermanos: arrepentíos. Amén. Arrepentíos. Gloria a Dios, aleluya. Podemos tomar nuestro asiento los que están de pie. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora yo quiero compartir con ustedes este versículo de la palabra de Dios. Amén. Arrepentíos, hermano. Jesús empieza diciendo arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, amados hermanos. Amén. O sea que el hombre, hermanos, al haber venido Jesús a la tierra, hermanos, el hombre, hermanos, gana, hermanos, ¿me entienden? El hombre, amados hermanos, para el hombre fue, hermanos, la bendición más grande que pudo tener, hermanos. Porque Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra, arrepiéntanse, hermanos, en el original quiere decir, cambia tu manera de pensar, o cambien su manera de pensar. Entonces, cuando Jesús, hermano, manda este mensaje a la gente, en otras palabras, Jesús les está diciendo, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? ¿Me entiende? Cambia tu manera de pensar. ¿Y por qué, hermanos? Porque antes de Jesús, hermano, la religión que gobernaba tanto políticamente como religiosamente era la farisea. Los fariseos eran los que gobernaban, hermanos, en esa época a Israel, hermanos. Amén. Políticamente y religiosamente, esta religión era la más grande que existía ahí, por lo tanto ellos tenían el poder. ¿Sí?
Entonces, en esta hora, amados hermanos, cuando Jesús llega y empieza a predicar y dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Cambien su manera de pensar. Es porque los fariseos creían, amados hermanos, que nadie podía ser salvo, ¿verdad? Que nadie podía acercarse a Dios, hermano. Que los únicos que se podían acercar a Dios eran ellos, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Amén. Pero Jesús llega y da el mensaje y dice, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, el consejo de Jesús de que el ser humano cambie su manera de pensar? Por ejemplo, hoy en día, amados hermanos, toda gente, todo mundo cree en Dios. Bueno, no hablando de los ateos porque ellos no creen, ¿verdad? Pero déjenme decirle, amados hermanos, que toda persona, amados hermanos, ¿verdad?, dice creer en Dios. Amén. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros creemos en un Jesús que no ha salido de las Escrituras, sino de nuestra imaginación, amados hermanos. Y ese es el problema hoy en día del ser humano. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Si nosotros queremos tener lo que es la palabra de Dios, la verdad, queremos ser libres, entonces nosotros tenemos que ir a buscar a Jesús, a las Escrituras, y no, hermano, en lo que nuestra mente nos dicte o nos diga, amados hermanos. Amén. Amén. Es así, amados hermanos. Mucha gente hoy en día tiene a Jesús, hermano, al Jesús de sus hermanos, que le han contado, del cual ha oído, que ha visto en un retrato por ahí, ¿verdad?, colgado en una pared, triste, abatido, así, bien quebrado, ¿me entiende? No, ese no es el Jesús de las Escrituras. Amén. Mire, con decirle que este hombre, ¿verdad?, este hombre Francisco, ¿verdad?, este hombre, hermano, dijo que Jesús había fracasado en la cruz. Oiga, cuando la Biblia nos dice que ahí venció, hermano, ahí le dio en la cabeza al diablo, amados hermanos. Por eso le digo, mire, ¿qué es lo que la religión nos ha venido enseñando, hermano? ¿Qué es lo que la religión ha venido enseñando al ser humano? A un Jesús, hermano, ¿verdad?, derrotado. Cuando la Biblia dice, hermano, que por su muerte en la cruz, nosotros los seres humanos tenemos no tan solo la vida eterna, o no tan solo el perdón de pecados, sino también la vida eterna, amados hermanos. Amén. Entonces, ese Jesús, hermano, se encuentra solamente en las Escrituras. Tú vas a mirar a ese Jesús, hermano, en las Escrituras. Amén. Muchas veces el cristiano, ahora voy a hablar de los cristianos, amén, de los que, venimos a Cristo, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, vienen a Cristo porque dicen, bueno, ven a Cristo, mira, Cristo te va a librar de todo, mira, con Cristo ya no vas a pasar persecución, como que le cuentan también a otro Jesús que no es de las Escrituras. Cuando tú vas a las Escrituras, tú vas a encontrar ese Jesús, amados hermanos, que dice, amados hermanos, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas el Señor los va a librar. Amén. Jesús, hermano, el Dios de las Escrituras, es el Dios, hermano, que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? En el mundo vas a tener problemas, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, dice Jesús. Confía en mí que yo ya vencí al mundo. Amén. Ese Jesús es el que nosotros debemos de tener en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, amados hermanos. Amén. En nuestro corazón y en nuestra mente. Ese Jesús debe de estar ahí, amados hermanos. Amén. Voy a repetir porque la religión nos ha enseñado, amados hermanos, a un Jesús fracasado, ¿verdad? Con el rostro decaído y todo ahí, amados hermanos, ¿verdad? Tú miras ahí en Facebook, dice que comparte la imagen y todo eso. No, hermano, esa es la religión hermano. No, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, déjame decirte, amados hermanos, que el Jesús, al cual, hermano, nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, es el Jesús el que venía predicando, hermano, arrepentimiento, amén. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Amén. Si tú no cambias tu manera de pensar, ¿verdad? Si tú crees que por la vida todo te va a ir bien y todo va a ser de color de rosa, ¿verdad? Como hoy en día los jóvenes se quieren casar ya, ¿verdad? Porque dicen, en el matrimonio, ¿me entiendes? Va a ser como el noviazgo. No es así, no es así, ¿verdad? Y los casados, los que ya somos casados, sabemos que no es así, ¿verdad? No es así, no es de todo de color de rosa. Amén. Gloria a Dios.
Pero es bonito el matrimonio. ¿O no? Digan amén los casados. Muy pocos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, acuérdense, cambia tu manera de pensar. Amén. Cambia tu manera de pensar. Esa manera de pensar que, mire, el hombre, hermano, primero acude a todas las cosas. Pasa un problema, acude a todas las cosas y por último acude a Dios. No, tienes que cambiar tu manera de pensar. Acude a Dios. Amén. Y echa mano de lo que Dios ya te ha dado también. Pero primero acude a Dios. Amén. Pablo, esta frase que Jesús habla aquí de arrepentidos, de cambiar nuestra manera de pensar, Pablo la habla de esta manera. Mire, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Oigan, dice así, Romanos 12, 1 y 2. Gloria a Dios, aleluya. Síganme aquí en la pantalla, por favor. Dice así, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, el versículo 2 dice, no os conforméis, note la palabra, no te conformes ¿a qué? A este siglo, a este mundo, a este tiempo que el mundo está viviendo. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios agradable y perfecta, amados hermanos. Nota tú, amados hermanos, según la Escritura nos dice que si nosotros, hermanos, no cambiamos nuestra manera de pensar, hermano, déjeme decirle que nosotros no vamos a poder entender la voluntad de Dios. Amén. Y el hombre le haga como le haga, la mujer le puede hacer como le pueda hacer, ¿me entiende? Pero la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, ¿me está entendiendo? Entonces, como dice un dicho por ahí, más vale que cambies o cambiemos nuestra manera de pensar para poder entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo siempre he dicho, cuando tú oras, no oras para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él es Dios. Amén. Sino que cuando tú oras, amados hermanos, es para que Dios, amados hermanos, alinee tu corazón con la voluntad de Él. Amén. Para que tú puedas aceptar la voluntad de Él, en otras palabras. Porque el hombre no la acepta. Difícil el hombre, hermano. El hombre es orgulloso por naturaleza. La mujer es orgullosa por naturaleza. No aceptamos muchas veces, hermano, la voluntad de Dios. Y ese es el problema. Entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, conocerán la verdad, ¿verdad? Vayan y díganle a la gente aquella que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Amén. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, amados hermanos. Pero muchas veces el hombre no acepta, hermanos, la verdad. Como dice un dicho, la verdad no peca, pero se incomoda. ¿Me entiende? A muchos de nosotros no nos gusta que nos digan, como dicen, nuestras verdades. Pero la palabra de Dios es verdad, entonces no hay otra. Así que tenemos que, nosotros, si queremos, hermanos, entender la voluntad de Dios, tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar, amados hermanos. Amén. Ahora, transformaos. Dios pide que nosotros seamos transformados, amados hermanos. Seamos, hermanos, diferentes nuestra manera de pensar. Amén. Nosotros podemos mirar cuando David y hermanos pelea contra el gigante Goliat. Es una historia muy conocida hasta por los niños, ¿verdad? La Biblia dice que el rey de esa época era Saúl. Saúl era un hombre de guerra, hermano. Era un hombre de experiencia en guerras. Era el rey de Israel en esa época. David era un niño, era un jovencito, hermano. Se dice según los eruditos de aproximadamente 16, 17 años de edad. David era un pastor de ovejas, ¿me entienden?
Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos mirar, amados hermanos, que aunque Saúl, siendo rey, teniendo experiencia en guerras, él tuvo miedo cuando aquel gigante, hermano, le dijo: deme a uno de sus hombres para pelear conmigo. Si él me vence, todos nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo lo venzco, todos ustedes nos van a servir a nosotros. Y tuvo miedo el rey y todo Israel, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando David lo manda a su papá, ¿verdad? Con el lonche, ¿verdad? De comer a sus hermanos que eran soldados en el ejército del rey. Llega David, hermano, con el lonche, y mero cuando David va llegando con la comida, se le ocurre al gigante venir y otra vez retar al pueblo de Israel, y oye las palabras David. Entonces, mire, amados hermanos, la manera de pensar de Saúl, hermano, con la manera de pensar, amados hermanos, de David. Amén. ¿Acaso el rey no era pueblo de Dios? Sí era pueblo de Dios, hermano. ¿Me entiende? David también lo era. Pero en la mente estaba aquí, amados hermanos, la clave. Amén. Mire cómo las palabras del enemigo, cuando va y te dice: mira, tú ya no vas a poder, mira, de ahí no vas a salir, mira esto, mira lo que dicen las noticias, ya viste lo que dijeron o esto, y tantas cosas, hermano, que sí, cierto, no, pues ya, ¿para qué? No, vea la palabra, amados hermanos, la palabra, iglesia. Amén. Tú vas a encontrar al Dios que abre caminos donde no hay camino, dice la palabra, amados hermanos. Ahí, gloria a Dios, amados hermanos, donde no hay agua en el desierto, Dios te da agua en el desierto, amados hermanos. Porque Él es el Dios, amados hermanos, el creador de todas las cosas, iglesia. Amén, aleluya. Amén. Entonces, hermano, este tipo de transformación que Dios pide para nosotros, amados hermanos, este tipo de transformación que habla Pablo aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, déjame decirte esto. Esa clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras, amados hermanos. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La mayoría de nosotros, hermano, la palabra de Dios nos ha transformado. Amén. Digo la mayoría porque algunos, por ejemplo, mis hijos, ellos nacieron en un lugar cristiano. Amén. Ellos ya nacieron ahí, en la cuna, ¿verdad? Pero nosotros que venimos de afuera, que no sabíamos ni como dice allá, ni qué onda. Ahí, hermano, la palabra de Dios fue la que hizo algo. No porque nosotros somos, no, es la palabra de Dios la que cambia tu manera de pensar. Ahí se cumple la escritura donde dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Gloria a Dios, aleluya, estamos aquí. Amén. Entonces, estamos, hermano, gloria a Dios, en un lugar, hermano, en un lugar, amados hermanos, donde quizás mucha gente desea estar. Pero tú y yo que estamos en un lugar, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Con esa protección de nuestro Padre, pues gocémonos, disfrutémonos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, esa clase de transformación que la Escritura pide, solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, mediante el estudio y la meditación constante de la palabra de Dios. No es de que nomás pum, le echas un ojo y papa como el cuaderno, como el cuaderno de Memín, ¿verdad? No, estoy hablando con pura gente joven. Pero los que son de mi generación o de México saben ¿verdad? Ese librito que había del Memín, del águila solitaria y de Calimán con Solín, ¿no se acuerdan? Algunos no son de mi generación, yo sé, ¿verdad? Y unos nacieron aquí, unos están aquí, pero eso, no, que vas a leer el periódico del día, no, hermano. Leer constante la palabra y meditarla, como le decíamos la otra vez, ¿verdad? Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejos de malos, ¿verdad? Ni estuvo en silla de pecadores, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita de día. Entonces, la palabra de Dios usa meditar. Amén.
meditar. Entonces, iglesia, la escritura nos enseña, si nosotros queremos ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, amados hermanos. Amén. Entonces, tenemos que entender que esa clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras, amados hermanos. Por ejemplo, segunda de Pedro nos enseña esto. Mira, así rapidito vamos a ir a segunda de Pedro 1:2 y luego vamos a mirar a Filemón 1:6. Dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Oiga, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la palabra y la meditamos, el resultado, amados hermanos, de ese estudio, de esa meditación de la palabra, es que gracia y es paz a nuestra vida, amados hermanos. Por eso los salmistas decían: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Me entiende? Entonces es por medio de la meditación de la palabra. Pablo le da un consejo a Filemón en el capítulo 1, verso 6 de Filemón. Dice así, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, amados hermanos. Amén. Cuando tú vienes a la palabra, tú vas a encontrar lo que Cristo Jesús hizo por ti. Porque muchas veces el hombre, mire, yo le voy a decir una cosa: la religión nos ha enseñado que con estar en la iglesia ya la ganaste. La religión nos ha enseñado, amados hermanos, bueno, que te portes bien, ya la ganaste. No, las escrituras no nos manda eso, hermano. La escritura nos dice, hermano, si crees en Jesucristo, si tienes a Cristo en tu corazón, amén. No es de que nomás estar en la iglesia. Cristo en el corazón, amados hermanos. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, iglesia? Porque la escritura tiene poder, hermano, para controlar. Oiga, no tan solo tiene poder la escritura para controlar todo pensamiento, ¿verdad? Sino también toda palabra y toda acción, hermano. La palabra de Dios tiene el poder, amados hermanos. Segunda de Corintios 10:5 nos dice de esta manera, miren. Segunda de Corintios 10:5 dice, oiga, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oiga, vamos a ir a un versículo atrás, por favor. Un versículo atrás, que es el 4, nos enseña, dice, oiga, aquí está el apóstol Pablo diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, hermano. El cristiano, hermanos, a pesar de que no está solo, de que Dios está con él, Dios le ha dado un arma, hermanos, al cristiano. Amén. Le ha dado armas. Oiga, y dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermano, de fortalezas. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo dice, hermanos, que nuestra lucha no es contra seres humanos. La lucha de nosotros los cristianos, hermano, no es contra el vecino, no es contra el prójimo, es contra demonios, hermano, contra principados, hermano, contra, hermano, huestes de maldad que están en las regiones, en los aires, hermano. Si Dios nos permitiera ver, hermano, espiritualmente, hermano, según la palabra, demonios, hermano, en los aires perturban a la gente. Y Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades de maldad en las regiones celestes, amados hermanos.
Entonces, dése cuenta, hermano, cuando el arma de cristiano, hermano, no es la pistola, ¿verdad? No es el cuchillo, la navaja, no. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha, amados hermanos, es contra espíritus malos que no los podemos mirar. Pero las armas que Dios nos ha dado en primer lugar, la arma que Dios nos ha dado es la oración y la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia aquí, porque las armas de nuestra milicia, amén, no son carnales, oiga, no son carnales, no son materia, no son materiales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, amados hermanos, derribando todo argumento, todo ese, ¿verdad? Que cuando vas a, hermano, dependiendo con quién te juntas, te llena la cabeza, ¿verdad? La mente de cositas y de palabras negativas y de chismes y de todo. Esas palabras, hermano, dice la Biblia que nosotros las podemos cancelar en el nombre de Jesús, hermano. ¿Me entienden? Porque eso es lo que destruye al ser humano. El chisme, la envidia, todo eso, amados hermanos. Gloria a Dios. Estamos aquí, amados hermanos. Entonces miramos cómo nosotros, hermanos, necesitamos ser transformados día con día, día con día. Y hermano, y ese es mi deseo, ser transformado, hermano, como la luz de la aurora. Cristo prometió venir por su iglesia. Amén. Amén. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, hermanos. Vamos a leer una última escritura. Mira, la palabra de Dios tiene el poder, amados hermanos. Dice así, miren, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, verso 2, capítulo 2, verso 15. La palabra de Dios, hermano, es de suma importancia para nuestras vidas. Escudriñemos, leamos, meditemos y pongámosla por obra. Dice así la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia. Es el consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, amados hermanos. Entonces, el consejo del apóstol Pablo es, hermano, de que nosotros seamos, hermanos, diligentes, no perezosos, diligentes, hermano. ¿Para qué, hermanos? Para escudriñar y meditar la palabra, hermanos, y así podernos presentarnos a Dios, ¿verdad? Como obreros aprobados. Hemos hablado un tema, las veces pasadas, de un tema, hermano, que le pusimos, no busques ser bendecido, busca ser aprobado. Amén. No busques ser bendecido, sino busquemos ser aprobados por Dios. ¿Verdad? Porque tú puedes ser una persona que puede tener un bonito ministerio, ¿verdad? Gloria a Dios y todo eso, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero déjame decirte que sea un ministerio que sea aprobado por Dios. Porque si no, hermanos, de nada sirve. Tú puedes tener una iglesia grande, tú puedes tener un ministerio donde la gente te siga, te aplauda, tú puedes, ¿verdad? Bueno, en la escritura miramos con decirte que gente que en aquel día dice la Biblia que se le va a acercar al Señor y va a decir, Señor, nosotros en tu nombre orábamos por los enfermos y los enfermos se levantaban. Señor, en tu nombre, ¿verdad? Orábamos por los que estaban enfermos de demonios y los demonios se iban de ellos. Señor, nosotros hicimos todo eso en tu nombre, pero dice la Biblia que la escritura, que dice la escritura que Jesús les va a decir, no los conozco. Entonces miremos, amados hermanos. Por eso tenemos ese tema que dice, hermano, no busques ser bendecido, busca ser aprobado por Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque, amados hermanos, es importante que nosotros miremos esta escritura, hermanos. Así que el consejo del apóstol Pablo es, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, amados hermanos. En esta noche es lo que tú y yo tenemos que llevarnos en nuestro corazón y en nuestra mente. Cambiar nuestra manera de pensar.
cambiar nuestra manera de ver la vida. Tenemos que enfocarnos, tenemos que mirar la vida como Dios la mira, como el Señor la dejó escrita, amados hermanos. Que aunque tú mires las cosas, amados hermanos, como que están hasta allá abajo, amados hermanos, tú tienes que aprender, amados hermanos, como Dios quiere que nosotros las miremos, aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Las cosas que no se ven como si fueran, gloria a Dios. Porque eso es fe, gloria a Dios, aleluya. Y necesitamos fe. El pueblo de Dios necesita fe. El pueblo de Dios ha dejado de creer, ha dejado de creerle a Dios. El hombre, la mujer, hermano, dice creer en Dios, pero ha dejado de creerle a Él. Entonces, que tú y yo en esta noche, hermano, podamos entender que no se trata de creer en Dios solamente, sino de creerle a Dios. Amén. Jesús dijo, San Juan 14 me parece, le dijo al pueblo de Israel: ¿crees en Dios? Cree también en mí. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, él creía en el Dios de Abraham, de Isaac. Pero cuando viene su hijo enviado por el Padre, no le creyeron que él era el Hijo de Dios. Lo crucificaron. Entonces Jesús dice: no, si tú crees en Dios, tienes que creer también en mí. O sea, en otras palabras, tienes que creer que yo soy el enviado, el Mesías, el que vino a pagar por tus pecados. ¿Me entienden? Es por eso que la salvación se obtiene solamente por Jesucristo, hermanos. Ni por Pedro, ni por María, ni por nadie más, solamente por Jesucristo. Él es el único camino que nos lleva al cielo. Y por lo tanto tenemos que buscar la manera de cómo tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo te voy a invitar en esta noche, iglesia, que te pongas de pie, porque los músicos ya están listos para entonar una alabanza de adoración, una alabanza que toque el corazón de nuestro Dios. Hemos orado, iglesia, hemos orado por los enfermos, hemos orado, iglesia, por cada uno, hermano, de los que estamos aquí. Y aquí nos ha llegado una nota, hermanos, donde dice, hermanos, que la hermana Maximina, hermanos, esta nota no solo es para mí, esta nota es para la iglesia en general. La iglesia tiene una responsabilidad, hermano, no solamente con su vida. La iglesia tiene una responsabilidad de orar por el prójimo, por el enfermo. Esa es la responsabilidad. Recuerden, aunque el mundo no lo quiera aceptar, nosotros, la iglesia de Jesucristo, hermano, somos la causa por la cual, hermano, el mundo es bendecido. La iglesia, el pueblo de Dios, es la causa por la cual Dios hasta el día de hoy, amados hermanos, derrama, hermanos, de su lluvia, de sus bendiciones. El día que la iglesia sea levantada, como dicen por allá en el pueblo, otro gallo va a cantar aquí en la tierra. Nuestra hermana Maximina pide oración por su esposo. Amén. Ustedes conocen a su esposo, el hermano Rafa. Tiene fuerte dolor en la espalda y en brazos. Orar también por los que están siendo afectados por los incendios, por los bomberos y toda la costa oeste de los Estados Unidos. Oremos. Vamos a elevar una alabanza a nuestro Dios, y después de esta alabanza
Yo le voy a pedir a nuestro hermano Mardonio que venga y ore él en alta voz, que se prepare para que ore en alta voz. Únase, iglesia. Cuando yo les digo cierren sus ojos, no es porque algo va a ocurrir cerrando los ojos, no. Es para que nosotros no nos distraigamos, hermano. Porque cuando tenemos los ojos abiertos, fácilmente nos distraemos y no nos concentramos. Pero si usted es de una vista fuerte y no se distrae, pues también con los ojos abiertos usted puede orar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora. Perdón, vamos a alabar al Señor con una alabanza. Gracias, Jesús.